pasamos por el ingreso de la guardia aquí de emergencia del Hospital Materno Neonatal y realmente ha conmocionado a todos los familiares que están esperando aquí porque alguna mujer de la familia está por dar a luz y realmente ha generado mucha inquietud, mucho miedo también, las noticias que se conocían desde primera hora acerca de esta investigación y de estas muertes de estos pequeños, estos recién nacidos. Y yo les pregunté qué había pasado, ellos me dijeron que la bebé sufrió un paro cardíaco y que la habían llevado a cuidados intensivos para ver qué había sucedido, que la estaban estabilizando, que ya me iban a dejar pasar. Y ellos, se supone que mi nieta falleció en la madrugada del 7, cuando tenemos una autopsia que mi nieta falleció el mismo 6. Y en la causa de fallecimiento, ¿qué les dijeron a ustedes? Que sufrió 2 paros cardíacos y que ellos no tenían nada para explicarme, que ellos no sabían decirme de qué le había pasado. Y como a las 10 sentimos que se descompensó un bebé, empezó la mamá a gritar, vinieron los médicos, todo, y bueno, esperé un rato que pasara lo del bebé y vienen a la habitación y la ven a Pilar, que estaba fría, y me la llevan. O sea, ¿de golpe se puso mal? Sí, así de repente. ¿Vos la tenías en tus brazos? Siempre estuvo conmigo ella, siempre. O sea, una vez que la tuviste, pasó por, digamos, por los controles médicos, que es una hora aproximadamente. Sí, una hora aproximadamente hasta que me la dieron a ella. En el hecho fue que no me atendían, no me calcularon bien la fecha. Cuando fui, bueno, a pesar de todo me trataron re mal. Y tuve que decir que ya no daba más, o sea que me estaba descompensando para que me atendieran. Fui sin aire al hospital y bueno, cuando me atendieron ya era tarde, ya ella nació asfixiada. A través de asfixia ella nació mal, tiene problemas grandes en su cerebro. Ahora la tengo hace un año ya, 1 año y 1 mes, la tengo internada en terapia intensiva. Nosotros como delegados no teníamos el testimonio de las madres. ¿Se les ocultó toda esa información? Nosotros preguntamos qué es lo que estaba pasando y nos decían que estaba en proceso de investigación. No había, nosotros como delegados no teníamos acceso a información porque se nos decía que estaba en un proceso investigativo desde el nivel central, ellos mucho menos. Entonces nosotros tampoco no le podíamos dar mucha certeza, nosotros sí les dábamos la garantía de que estábamos teniendo las reuniones. Es una situación realmente muy angustiante, estamos muy dolidos por la situación y los ponemos en lugar de los familiares que han perdido a los bebés. Es muy grave. Es gravísimo. Con mucho dolor. Duele la injusticia. Solo queremos que se levante nuestro hospital con el prestigio que ha tenido siempre, con la dedicación y con la pericia con que hemos manejado. Solo pedimos justicia, que Dios intervenga en esto y dé justicia para todos, para que podamos trabajar en paz, para recuperar los pacientes la confianza en nosotros. Lamento que haya pasado todo esto y que recién ahora todo esto haya salido a la luz, siendo que todo esto venía pasando del mes de marzo. Tengo pruebas, obviamente, de un niño que se quemó, que lo quemaron, no sabemos porque está todo en periodo de investigación, pero no obstante, las cosas pasaron, sí, obviamente que pasaron. ¿Que habrá una mano negra? Obviamente que habrá una mano negra o la justicia determinará y espero que realmente la justicia haga realmente justicia por estos niños que no tienen nada que ver. Y aquí estamos en Redacción Abierta, gracias por acompañarnos desde ya y la bienvenida para quienes nos acompañan en el día de hoy, gracias a Daniela Morales Leanza, abogada, Mariano Nievas, periodista de Radio Mitre, Natalia Lazzarini, periodista de La Voz, Vanessa Cáceres, mamá de Fran, un bebé fallecido en el neonatal, Romina Ceja, abuela de Melody, otra beba fallecida en este nosocomio de la provincia de Córdoba. Bueno, arranco con ustedes, en primer lugar el respeto y el acompañamiento, ¿no? Ante esta situación dolorosa que se asemeja directamente a una pesadilla, ¿no? Que te arrebaten a tu hijo de las manos, que te arrebaten a tu nieta. ¿Cómo se transita esta situación dolorosa, increíble, donde se deben mezclar sensaciones, impotencia, bronca? ¿Cómo están ustedes, en primer lugar? Bueno, buenas tardes. Nosotros, bueno, como vos decías, con mucho dolor,
sacando fuerza de donde no tenemos, porque encima tenemos que seguir peleando nosotras, que somos las que estamos con todo el dolor y tenemos que seguir peleando por nuestros hijos. Así, cansada, conteniendo una familia, en mi caso tengo más hijos, y poniéndole nuevamente el cuerpo para seguir peleando por esto. Imagino que es una herida que no se cierra, ¿no? Sea por el motivo que sea, ¿no? Cuando uno pierde un hijo, cuando transita esa situación, y en pleno desarrollo de un duelo, ¿no? Que aparezca esto que reabre aún más el dolor, ¿no? Sí, como yo había dicho, yo ese 18 de marzo me fui queriendo empezar un duelo, que sé que es un proceso que me va a llevar la vida, que es un dolor que lo voy a llevar por siempre, pero también enfocado de otro lado, pensando que era bueno, algo aislado, algo natural, algo que nos tocó y que hay cosas que pasan. Y todo esto cambió mucho la historia porque ahora se nos mezclan un montón de otras emociones y fue volver a ese día y encima empezar a enfrentar cosas que a lo mejor en ese momento, bueno, buscamos querer salir y enfrentarlo de otra forma y ahora tenemos que salir a luchar. ¿Qué es lo que genera mayor impotencia, no? Imagino la impotencia de ser chiquitita al lado del dolor, ¿no? Que una mamá siente ante una situación de este tipo. Sí, yo creo que, bueno, cualquiera que ha estado en esta situación, que le ha tocado perder un hijo, entiende del dolor que estamos hablando, pero esto genera aparte un acto de injusticia que mezcla muchos otros sentimientos. Hay una persona detenida y hay gran parte de la ciudadanía que no cree en esa imputación, que no cree en esa detención, tal vez por una cuestión instintiva, por una cuestión inexplicable. ¿Qué crees que pudo haber pasado con Fran? Yo creo que esta enfermera está donde está porque tendrán las pruebas suficientes perdón, para tenerla ahí. No le hemos metido presa nosotros, ni el abogado. Tendrán las pruebas suficientes, la justicia, para tenerla. Y creo que ella, aún así, tiene la posibilidad de defenderse. Nuestros hijos no la tuvieron. En tu caso, el dolor por tu hija, el dolor por tu nieta, y explicaciones que no están, ¿no? Hay muchísimas preguntas y las respuestas son insuficientes. Creo que no va a haber respuesta que nos alcance. O sea, porque no era algo que nosotras tendríamos que haber vivido. Hoy tenemos que aprender a sobrellevar el dolor para juntar los pocos pedazos sanos que nos quedan, para enfrentar esto, que lo tenemos que hacer, porque lo que nosotros queremos es justicia. Entonces, si de alguna forma nos juntamos las pocas fuerzas que nos quedan para hacerlo, nadie lo va a hacer por nosotras. Es muy doloroso. El punto mirado de otro lado creo que duele más. Aunque ya sabíamos que teníamos que aprender a convivir con este dolor, porque no es algo que en algún momento iba a sanar. Nosotros ya sabíamos desde ese 7 de junio que íbamos a aprender a convivir con este dolor como familia, porque afectadas estamos todas. Y de alguna manera fui el pilar de mi casa siempre y yo hoy no lo puedo dejar de ser. Soy la voz de mi hija porque ella es menor y esto es lo que ella quería. Ella quiere que se haga justicia por su hija y yo no la voy a abandonar hoy. ¿Y cómo se contiene esa familia, ¿no? Ante una situación tan inexplicable que uno a veces tal vez desde la comunicación, uno cronica hechos uno atrás de otro porque lamentablemente este país ofrece material constante, pero hacer una pausa y pensar lo que ocurrió, una hija, una nieta en tu caso, que nace sana, que celebran ese momento y que de un momento a otro el desenlace cambia. ¿Cuánto tiempo pasó de ese nacimiento y del desenlace en el caso de ustedes? Y Melody nació el 6 de junio a las 4:28 y se empezó a descompensar a las de la tarde, que es cuando Brisa le dice a las enfermeras, ya le dicen que no pasaba nada, que era normal, que se quedara tranquila, que no le insistiera. Y cuando ella la llevan a la bebé porque se descompensa, eran entre las 10 y media de la noche aproximadamente. O sea, ella tuvo un día de vida. O sea, no llegó, pero fue ese día que pudo estar con Brisa y nada más.
O sea, no llegó nadie de la familia a poder disfrutarla. Es muy injusto. Es algo que no me entra en la cabeza. No me entra. ¿Y las explicaciones en ese momento quién se las dio? ¿Qué les dijeron? ¿Cómo se plantea, ¿no? Un panorama tan extremo, ¿no? Nacer bien, sana y de momento a otro, horas. ¿Qué le dijeron a ustedes? ¿Qué es lo que recuerdan de ese momento? Que no tenían explicación para darnos, que había sufrido 2 paros cardíacos y que ellos no sabían el porqué. ¿En tu caso? En mi caso pasó 1 hora y media desde que nació hasta que entran. Yo todavía estaba en sala de recuperación, ni siquiera me habían pasado sala. Y ya entran a decirme que el bebé lo iban a internar, que tenía una arritmia. Y a partir de ahí entraron a decirme cuando me pasan a sala que estaba muy complicado, que era crítico, que no se iba a salvar, pero las explicaciones eran las mismas. No supieron decirme por qué llegó a donde llegó, habiendo nacido sano, y ellos mismos se planteaban, los médicos, que no se daban estos casos en mamás sanas, en embarazos controlados, en donde no había un antecedente, una enfermedad previa. Me preguntaban si yo tenía chagas, o sea, querían buscar la lógica que no se la encontraron en ningún momento, porque el bebé nace sano. Tengo un Apgar de 9,9, o sea, el bebé estaba perfecto. Y en 1 hora y media, semejante complicación que no pudieron salvar la vida, ellos no sabían cómo explicarme eso. En tu caso, Romina, tal como recién me comentaba Vanessa, ¿crees en la justicia? ¿Crees en esta imputación? ¿Crees en esa imputación en la enfermera detenida? ¿Crees que va a haber respuestas, que esto va a avanzar, que se va a encontrar un responsable o los responsables de estos crímenes? Sí, tiene que existir un culpable, 2, 3, no sé cuántos son, pero sí se tiene que hacer justicia. Nuestros bebés tendrían que estar con nosotras. O sea, es como, ¿cómo hago que mi hija siga después de lo que le pasó? ¿Cómo yo vuelvo a recuperar la confianza para volver a acompañarla? Yo tengo 3 hijas mujeres. O sea, y como mamá yo sé que cuando vuelva a suceder, de que alguna vuelva a ser mamá, de que yo voy a querer estar. ¿Y quién me va a devolver a mí la tranquilidad de volver a acompañar a mis hijas? A quedarme en una sala de espera confiando de que las van a atender bien, de que van a estar bien cuidadas, que siento que jugaron con la inocencia de mi hija de 17 años cuando yo no estaba, porque ellos ni siquiera me avisaron cuando el bebé se descompensó. Si no me llama mi hija, a mí no me avisan. O sea, yo dejé 2 menores confiando en ellos y creo que no le tiene que ocurrir lo que me pasó a mí, a nadie, o sea, no, ellos no son Dios para quitarnos nuestros hijos. Ellos no tenían la posibilidad de decir, ma, mirá, este señor me está haciendo esto, o esta persona me está haciendo aquello. O sea, ¿por qué lo hicieron? Creo que no hay nada más indefenso que una mamá parturienta y un bebé. O sea, me siento mal de no haberme quedado ahí. O sea, no me iba a hacer nada más un día más adentro del hospital. Yo estuve desde el 5 de junio adentro. Me fui un par de horas a mi casa, a preparar mi casa, a limpiar todo, para recibir mi nieta el 7. Y de pronto no teníamos bebés, no teníamos explicación. Y el dolor es inmenso. Se jugaron con nuestros sentimientos. Romina, Vanessa, yo les agradezco nuevamente profundamente por estar acá, por esta fortaleza de recordar aquel momento, por comunicar. Creo que es fundamental que la gente sepa y realmente lo valoro muchísimo que estén acá. Gracias a las dos. Me vengo con el otro sector del estudio, impactados todos, ¿no? Seguimos así, pasa el tiempo y las respuestas son escasas. Muchísimas preguntas. Está Mariano Nievas, directamente desde Radio Mitre, quienes dieron esta primicia, en tu caso particular, quien estuvo ahí confirmando la información que tenían. Mariano, humanamente, tu reflexión y periodísticamente está siguiendo la causa. ¿Cómo estamos hoy al respecto? Bueno, buenas noches. A ver, humanamente impactado desde un principio. Cuando en lo particular nos cuentan la historia y empezamos a chequear, fue desde la incredulidad hasta la ratificación de que
eso que parecía horroroso estaba pasando. La verdad que desde ese punto de vista fue y sigue siendo muy impactante, porque no entra en la cabeza de nadie lo que sucedió. Periodísticamente, comparto lo que decías vos, más allá de la detención de la enfermera, de presuntamente la ejecutora de los crímenes, creo que todavía hay un montón de preguntas y ninguna respuesta. Procedimientos, protocolos, ¿por qué no se denunció a tiempo? Si hubiese denunciado a tiempo, me refiero judicialmente, si se le hubiera dado intervención a la justicia, probablemente hay autopsias que se hubiesen hecho, hubiesen sido fundamentales para saber por qué murieron esos bebés. Hay un montón de cuestiones que todavía la política, el gobierno, las propias autoridades del hospital tienen que brindar. Y a mí me parece que hay algunas que lamentablemente no vamos a tener, porque se ha perdido un tiempo muy valioso. Más allá de estos dos casos que son simbólicos, del bebé que termina sobreviviendo, ese 6 de junio fatídico, bueno, me parece que todavía hay muchísimas cuestiones que no cierran o muchísimos interrogantes que ojalá la justicia los pueda develar en algún momento. Nati, tu reflexión ante estas dos situaciones, ¿no? Humanamente y tu trabajo, ¿no? Siguiendo la crónica de los hechos, ¿no? Y este avance judicial que para parte de la sociedad se expresaba una suerte de escepticismo, ¿no? Sí, yo recién escuchaba a la abuela hablar de la vulnerabilidad de la embarazada y de su bebé, y quería aportarles que toda muerte de niño menor de 1 año y toda muerte de una embarazada se considera un evento centinela. Es decir, es algo que se tiene que investigar a fondo, todas las muertes, absolutamente todas, y para eso existen protocolos internacionales de cómo debiera ser la investigación, cómo debieran ser los procedimientos. Si aparece un caso, cualquier muerte de menor de 1 año, que se mide por la mortalidad infantil, el director de un hospital, la directora de un hospital, el equipo que interviene, debería dar aviso al ministerio y en conjunto se debe llegar hasta el análisis de la causa raíz. Es como una especie de espina de pescado en el que se van descartando posibles causas. Entonces, una vez que descartamos embarazo, una vez que descartamos las cuestiones de procedimiento y tenemos que llegar hasta el fondo de la cuestión con absolutamente todas las muertes. Entonces, acá digamos, es una perspectiva que habla de la seguridad del paciente, es decir, para que existan comités de seguimiento de cada muerte, para que existan comités de seguridad del paciente y que se llegue hasta la verdad de la primera muerte y de todas, absolutamente todas las muertes que ocurren. Ese es el procedimiento que está recomendado. Sé que se ha hecho muchos avances, se ha hecho muchos esfuerzos desde el año 2007, pero bueno, evidentemente todavía falta mucho para que todas las muertes, si aconteció una en marzo y hay un origen dudoso, se pueda activar, que el ministerio sepa si hay alguna duda con respecto a que tienen que ver con el embarazo, se pueda acceder hasta el centro de salud donde esa persona se atendió, se llegue hasta la causa y si no se la encuentra, tener todas las herramientas como para seguir buscando. Entonces, la reflexión mía es que toda muerte materna y toda muerte de menor de 1 año es considerado fundamental. Ahora, si estamos frente a casos de niños sanos, que nacieron sanos, de embarazos y ¿cómo debería haber sido la actuación ese 1 de marzo? Bueno, actuación que ha dejado evidentemente muchísimo que decir porque se conoció a mediados de agosto este tema. La tenemos a la doctora que patrocina a una mamá cuya hija está quemada hasta el día de hoy, ¿no? Tuvo inconvenientes de salud, pudo salir adelante, pero las sospechas recaen en este mismo contexto. Sí, buenas noches. Gracias por venir. No, ustedes. Bueno, representamos junto al doctor Ruade a María, que es la mamá de Pilar, que es la beba que nace el 6 de junio y sobrevive. O sea, la beba que nació junto con Melody y bueno, la otra beba, que fallecieron las dos. Esta beba se descompensa
también en la misma franja horaria que lo que estaba escuchando recién. Bueno, fue intervenida inmediatamente. Los primeros análisis ya acreditan niveles altos de potasio y a ella le provoca lo que es una necrosis, un hematoma en la zona de la espalda, donde previamente la mamá había visibilizado 2 pinchazos en la zona de la espalda. Lo que la llevó a estar internada. ¿Y qué motivo, qué explicación le dieron por esos pinchazos en la espalda? No, nunca obtuvo respuesta. Por eso claramente cuando María me llama y se pone en contacto conmigo y conocemos las circunstancias de cómo sucedieron los hechos con respecto a su beba, esta parte querellante siempre se inclinó por la intencionalidad. Nosotros descartábamos siempre la mala praxis. Primero por el potasio, que no había explicación. Obviamente nosotros buscamos una asistencia técnica médica, pero nosotros somos abogados. Y por los pinchazos en esa zona. No hay ninguna medicación que se suministre directamente, primero en esa zona. Primero el potasio, suministrado en vía periférica, directamente es con la clara intención de causarle la muerte a un bebé, o sea, en este contexto, ¿no? Así que en ese sentido nosotros siempre nos inclinamos por ahí. Por suerte la bebé milagrosamente está bien, también fue asistida a tiempo por el equipo de salud que le salvó la vida, pero lo que nosotros decimos es que la beba del milagro y que, bueno, hoy tenemos el testimonio de todo lo que pudimos comprobar. El potasio en sangre, estos claro, ustedes tienen respuestas, quieren avanzar en esta tentativa de homicidio, porque hubo una intencionalidad de matar. Claro, en principio esta enfermera hoy está imputada por los hechos de fallecimiento de los bebés del 6 de junio. Lo que nosotros ahora estamos instando es la imputación con respecto, en grado de tentativa, claramente, del bebé de María, pero sí. ¿Qué opinan, Mariano, Natalia, con respecto a las imputaciones de la justicia, ¿no? A partir de la investigación por parte del fiscal Raúl Garzón? La directora, que ya no está, se generó este interinato, este cambio de autoridades, el jefe de departamento, la jefa de obstetricia y esta enfermera que se encuentra detenida. ¿Ustedes creen que son suficientes estas imputaciones que van desde la dirección hacia abajo, hacia arriba, pensando en responsabilidad ministerial? Por el momento nada. A ver, por ahora nada, se ha circunscrito de alguna manera el primer anillo de responsabilidades, pero evidentemente no solo que creo que es lo que va a pasar, sino que creo que es lo que debería pasar, que se amplíen las responsabilidades. Es decir, el propio ministro Cardoso dijo públicamente que él sabía que en marzo ya sabía del primer caso. No siempre el silencio es salud. ¿Cuándo comenzó la investigación administrativa por parte del Ministerio con respecto a esta situación? Ya el primer caso, es decir, en marzo había una investigación administrativa. Sí, donde le llama la atención, donde hay el caso de el bebé fallecido sin ninguna causa aparente, hay una especie de investigación administrativa, o al menos una advertencia, una alerta administrativa de que algo raro estaba sucediendo. Pasó abril, otro caso similar, mayo, el 6 de junio, el día del quiebre. Ahí, y también 2 datos para tener en cuenta. El Ministerio nunca hizo denuncia en la justicia. Sí, la denuncia del 6 de junio la hace un policía y una médica, que van a la unidad judicial. Por eso es la primera causa que cae en la Fiscalía de Jorgelina Gutiérrez. La segunda denuncia es, hasta ahora no está muy claro, fue en julio, el 7 de julio, la hace alguien allegado al hospital, tengo entendido que es un empleado del hospital, que le hace por mesa de entrada, donde dice, acá están pasando cosas raras, y por sorteo llega al fiscal Garzón. Ahora, judicialmente el Ministerio nunca fue y se presentó. Después se puso a disposición, pero no hubo una denuncia, no hubo una presentación judicial del Ministerio más allá de las investigaciones administrativas. Por eso te decía que se perdió un tiempo muy valioso, meses muy importantes. ¿Y por qué esta decisión tan acotada de hacer tan solo una investigación interna, una investigación administrativa? ¿Porque le bajaron el precio a la situación, porque lo quisieron ocultar, por negligencia? ¿Por dónde interpretamos este secretismo tal vez desde el neonatal? Probablemente o minimizaron la situación al principio y lo dejaron como un hecho aislado, excepcional, y que después, cuando se fueron encontrando con ese cuello de botella, trataron de taparlo para ver si internamente lo podían resolver ellos. Bueno, me parece que no fue el mejor camino. Yo no sé si hubo intencionalidad concreta, evidente, de tapar una asesina. ¿Sí? La verdad que no sé, no puedo dar fe de eso. Ahora, sí creo que el manejo
fue bastante imprudente de las autoridades y también de las autoridades del Ministerio de Salud. Dicen que Schiaretti se enteró por los medios de esta situación, que no hubo una comunicación formal hacia el primer mandatario sobre lo que estaba ocurriendo en el neonatal. Sí, con respecto al tema que preguntaba Sime de las hipótesis, coincido, en este momento no hay que descartar nada, pero también hay que tener en cuenta dónde está toda la prueba desde marzo o mayo, si es que en mayo o en marzo fue la investigación interna del hospital donde se da aviso, dónde está toda esa prueba. Por eso la importancia de proteger la prueba, no solo testimonial de los testimonios, hay que proteger la documentación, las historias clínicas, los bebitos que fallecieron meses atrás, ya no tiene, digamos, hay que ver qué sentido tiene analizar esos cuerpitos. Sí, la prueba, las historias clínicas, la medicación que se dio en ese momento, hay un sistema de trazabilidad que te permite identificar quizás qué medicación se usó, el testimonio de las enfermeras, las historias clínicas, digamos, en este momento creo que esa es la clave, proteger toda la fuente, toda la prueba que hay, para que en el momento de que se fije el hecho y que se diga tal día ocurrió tal cosa, tenga fuerza esa explicación. Creo que se preserve, que no se altere. Doctora, ¿usted qué opina con respecto a la causa en estos momentos, con estas imputaciones, con esta enfermera detenida? Bueno, en principio, pese al secreto de sumario, yo soy muy prudente a analizar más de lo que trasciende públicamente, lo que podemos conocer de dichos por fuera. Nosotros no tuvimos acceso al expediente, es decir, no pudimos ver y palpar lo que dice. ¿Qué decía la investigación administrativa? ¿Qué conocían? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? ¿Qué omitieron? ¿A quiénes dieron comunicación o no? ¿A quiénes dieron conocimiento? ¿Qué es lo que omitieron de realizar? Bueno, todo eso nosotros luego vamos a tener acceso a eso. Estimo que de todo este caudal probatorio, que nosotros tuvimos contacto de primer momento con el fiscal, en ese sentido, nobleza obliga, tenemos que decir que esta parte está conforme con la investigación que se viene haciendo, nos recibió del primer momento y nos visibilizó un trabajo de equipo, un abocamiento de 24 horas. Que todo ese caudal probatorio que tiene la fuerza, que con el cotejo del mismo ha llegado a determinar y a ser base sólida para imputar hoy a las autoridades que están imputando, hoy a llegar a la individualización de esta persona. Siempre hablamos nosotros de que el hecho en sí de María ocurrió en una sala de parto con tantas personas contadas con los dedos de la mano. Correspondía al fiscal individualizarla. Si de ese cotejo, de ese caudal probatorio individualizó a esa persona, estimamos que hay una base sólida de esa acusación. Así que en principio estimo que él nos dijo a nosotros que tenía toda la prueba, que había sido suministrada, que tienen acceso directo a todo lo que es la historia clínica, que estaba ahora a determinar ciertos dictámenes periciales, pero creemos que se va a seguir, hay un largo camino todavía de investigación para ver si hay mayores responsabilidades, ampliar la imputación en principio de la principal sospechosa en este momento, pero creo que la valoración de la prueba es lo que ha determinado hoy las imputaciones que están en la causa. Tal vez lo que yo pueda aportarles desde el ámbito de la salud es también a esclarecer un poquito esto, que qué pasa cuando muere un bebé, se debe activar este protocolo, se debe analizar la causa. Debe existir, digamos, los hospitales deben tener comités de seguimiento, comités que garanticen la seguridad del paciente, y estamos hablando desde otras perspectivas. Estamos hablando de que puede haber muchísimos procedimientos en el que puede ocurrir un error, entonces esos procedimientos están estudiados, puede ocurrir esto, puede ocurrir lo otro, puede ocurrir lo otro. Cuando se agota esa instancia y se sospecha de una posible mala praxis, bueno, ahí está la decisión del personal de salud de hacer la denuncia. Digamos, la justicia interviene, sí, pero digamos, cuando hay una supuesta, se agotaron todas las instancias de que no tenemos explicaciones, y que es una perspectiva diferente del considerar que tenemos que investigar la muerte y llegar a la causa y garantizar que eso no ocurra, porque todas las muertes son evitables. Entonces, me parece que también es importante poner ese foco. Una vez que, digamos, se agotaron todas las instancias, y ahí viene como una delgada línea que yo creo que también es importante, ¿no? Un profesional puede decir, bueno, estoy en secreto de sumario,
pero también está el deber de denunciarlo, y lo denuncio, y ahí interviene la justicia para que esto se establezca. Pero antes también se tienen que agotar todas las instancias de haber descartado todas las demás posibles causas que intervienen o pueden llegar a intervenir en la muerte de un niño. Bien, nosotros nos vamos al corte, el primero de esta noche en Redacción Abierta. Seguimos hablando, seguimos analizando este caso que ha conmocionado a toda la opinión pública, no solo de Córdoba, sino también del país. La muerte en serie de bebés en el Hospital Materno Neonatal. Ya venimos.